Bueno, el día de hoy quiero continuar con el tema que empecé el domingo pasado, cambios internos. Y si recuerdas, el domingo pasado empezamos hablando de David, de cómo David había llegado a este punto en su vida, donde había pasado el umbral de los cambios externos a los cambios internos. Lo que ahora David quería es experimentar esos cambios en lo profundo de su alma, de su ser. Y él escribió: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Yo decía el domingo pasado que cuando buscamos los cambios internos, estamos pensando en nuestra conexión con Dios, en nuestra salud espiritual, emocional y física. A veces cuando solamente nos preocupamos por lo externo, estamos pensando más en nuestra reputación, estamos pensando en quedar bien con los demás, vernos bien, pero cuando en nuestra intimidad, en nuestra búsqueda de Dios, lo que anhelamos realmente son cambios internos. Eso nos habla, ¿verdad?, de esa conexión con Dios, de esa salud espiritual, mental, física que tú y yo necesitamos. Y el día de hoy quiero hablarte de cómo ese cambio interno se relaciona, se conecta con Jesús y con el mensaje de Jesús. Jesús nos llama a vivir desde nuestro interior. Una y otra vez encontramos esta idea en las palabras de Jesús, ¿verdad?, de que debemos de vivir de lo profundo de nuestra alma, de lo profundo de nuestro ser, especialmente, ¿verdad?, cuando nuestro interior ha sido restaurado. Obviamente en ocasiones Jesús nos habla y ¿cómo se puede decir? Nos dice, nos advierte, ¿verdad?, que no vivamos del interior de nuestro corazón, de los deseos internos, ¿verdad?, especialmente cuando no han sido restaurados, ¿verdad?, cuando están cargados de pecado. Pero una vez que Jesús restaura nuestro interior, una vez que tú y yo estamos conectados con Jesús, el llamado de Jesús es que vivamos desde nuestro interior. Y a lo mejor, ¿verdad?, pudiéramos decir, es que no podemos vivir de otra manera. Siempre viviremos de lo profundo, de lo más interno de nosotros. Pero es bueno recordar, ¿verdad?, que Jesús está interesado en restaurar nuestro interior. Él dijo: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues la Escritura declara: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Aquí Jesús utiliza estas palabras, ¿verdad? De su corazón brotarán ríos de agua viva. Y nos está hablando, ¿verdad?, cuando en lo profundo de nuestro ser empiezan a surgir, empiezan a ser creados buenos anhelos, buenos pensamientos, buenas meditaciones, buenas palabras. Y Jesús quiere que tú y yo vivamos de acuerdo a esas buenas palabras, a esas buenas meditaciones de nuestro corazón. Y tal vez tú te preguntes el día de hoy: oye, Roberto, ¿cómo puedo saber si mi interior está siendo restaurado? Hace tiempo que vengo a la iglesia, hace tiempo que soy cristiano, hace tiempo que estoy buscando a Jesús. ¿Cómo sé si mi interior está siendo restaurado? Y la respuesta es un poco simple, sencilla. Y es que si nos estamos pareciendo cada día más a Jesús, entonces nuestro interior está siendo restaurado, está siendo renovado. Pero esto nos da otra pregunta, ¿verdad? Nos lleva a otra pregunta, y es: ¿y cómo sé si me estoy pareciendo a Jesús? Y la respuesta sigue siendo muy simple, muy sencilla. Y es que si cada día amamos más a Dios y cada día amamos más a nuestro prójimo, nos estamos pareciendo a Jesús. A veces sobreespiritualizamos este tema, ¿verdad?, cuando nos preguntamos si nos estamos pareciendo a Jesús, y la respuesta es más sencilla, es más clara, es más cercana de lo que pensamos. Si amas cada día más a Dios, si amas cada día a las demás personas, te estás pareciendo a Jesús. Pero si en tu búsqueda de Dios, en tu conexión con Jesús, en tu tiempo como cristiano, te habrás dado cuenta que el ser como Jesús siempre es un proceso de transformación. Toma tiempo, ¿verdad? Lo cual significa que no seremos como Jesús de la noche a la mañana. Día tras día podemos ir cambiando, podemos ir pareciéndonos un poco más a Jesús, pero será un proceso que durará
toda nuestra vida. Pero cuando pensamos en el proceso de transformación, hay algo que debemos de entender, y es que todos estamos en un proceso de transformación, todos estamos cambiando, para bien o para mal. Esa es una realidad de todos nosotros. Aunque ese cambio sea lento o sea apresurado, estamos cambiando. Todos nos estamos convirtiendo en cierto tipo de persona. A través de lo que está en nuestro interior, a través de lo que pensamos, pero también obviamente a través de lo que hacemos, nos estamos convirtiendo en cierto tipo de persona. Hay personas que cada día se parecen más a Jesús, pero tristemente hay personas que cada día se parecen menos. Y tú y yo somos testigos de esto, ¿verdad? No solamente para con otras personas, sino para con nosotros mismos. Pero hablando del cambio, de la transformación, de los cambios internos, de acuerdo a Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, la transformación positiva de una persona es realmente posible. Tú y yo realmente podemos cambiar. Y hablando de esta transformación, Pablo nos deja ver algo muy interesante. Pablo escribió: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. La palabra que Pablo utiliza ahí es la palabra morfo, que significa dar forma. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo está diciendo: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que la mente y la vida de Cristo sea formada en vosotros. Que Cristo, diferentes frases que utilizamos, ¿verdad? Que Cristo habite en nuestro corazón, que Cristo viva a través de nosotros, que nosotros vivamos en Cristo. Todo eso nos habla, ¿verdad?, de que Cristo sea formado en nosotros, la manera de pensar de Cristo, la vida de Cristo, la manera de amar de Cristo, que sea formada en nosotros. Pero lo interesante de esta palabra es que esto es algo que Dios hace en nosotros. Dios forma a Cristo dentro de nosotros. Dios sopla su aliento, sopla su vida, sopla su espíritu en nosotros para que tú y yo podamos empezar a vivir la vida de Cristo. Esto me recuerda el pasaje de Génesis 2:7, cuando Dios crea al hombre y dice: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y eso es lo que Dios sigue haciendo en nosotros. Él sigue soplando vida a nosotros, vida espiritual. Él sigue soplando, ¿verdad?, el carácter de Cristo, el amor de Cristo en nosotros. Y de esa manera somos transformados. De esa manera Cristo es formado en nosotros. Pablo entendía este proceso de la vida interior y lo expresaba de la siguiente manera. Cuando él encontraba ciertos anhelos en su vida, ciertos aspectos de su vida, él entendía que esos provenían de Cristo, que no eran solo de Él, que Él no los había creado por sí solo. Dice en Filipenses 1:8, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad?, lo que dice Pablo. Te amo, te quiero con el entrañable amor de Cristo Jesús. En otras palabras, este amor que siento por ti, he llegado a entender, he llegado a la realización que es el amor que mismo Cristo siente por ti. ¡Wow! Qué increíble, ¿verdad?, que tú y yo pudiéramos decir eso, que pudiéramos decir que amamos a alguien, amamos a los demás con el entrañable amor de Cristo. Y eso nos habla, ¿verdad?, cuando Cristo ha sido formado dentro de nosotros. Tú y yo somos llamados, ¿verdad?, a abrazar los cambios internos, esos cambios que Cristo trae a nosotros. Porque al final, ¿verdad?, aunque Jesús quiere influenciarnos, Jesús quiere traer su espíritu a nosotros, quiere restaurarnos, quiere renovarnos, tú y yo seguimos siendo individuos con libre albedrío. Tú y yo seguimos siendo personas con voluntad propia, que tenemos que ejercer nuestra voluntad aún
cuando Jesús viene y sopla su vida sobre nosotros, sopla su aliento sobre nosotros. Sí, Cristo quiere vivir a través de nosotros, Cristo quiere vivir en ti, pero eso no significa, ¿verdad?, que tú no tienes nada que hacer, que tú no importas. Claro que importas, y es el que tú y yo nos acerquemos, es el que tú y yo estemos dispuestos, ¿verdad?, a reaccionar, a obedecer, a caminar en esos impulsos que Dios pone en nosotros. Es necesario que abracemos los cambios internos. Dice Pablo en Filipenses 2:13, Dios es el que produce así el querer como el hacer. Este es un pasaje muy sencillo, pero que creo que nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Cada vez que hablo de este pasaje, yo me siento animado y espero que te anime a ti también. Dice el pasaje otra vez, Dios es el que produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El querer es sumamente importante, ¿verdad? Ya que demuestra quiénes somos internamente. Estamos hablando de cambios internos, los cambios que queremos en lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Señor. Y lo que estamos viendo en esta plática, ¿verdad?, es que esos cambios internos van a llegar en parte, ¿verdad?, a través solamente de Jesús, a través de lo que Dios hace en tu interior, Dios soplando vida a ti, Dios soplando de su espíritu, de su gracia a tu corazón. Pero una vez que identificamos que tenemos buenos anhelos, que tenemos buenos deseos, que hay buenas palabras en nosotros, que hay buenas meditaciones en nosotros, es importante reconocer, ¿verdad?, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Identificamos una verdadera transformación por lo que anhela nuestro corazón. Ahorita preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo sabemos si estamos siendo renovados? ¿Cómo sabemos si nos estamos pareciendo más a Cristo? Y la respuesta es, ¿sientes? ¿Has descubierto que amas más a Dios? ¿Quieres amar más a Dios? ¿Que amas más a las personas? Por lo menos, ¿quieres amar mejor a las personas? Una vez que identificamos, ¿verdad?, una verdadera transformación, lo hacemos a través de lo que anhela nuestro corazón, esos verdaderos cambios internos. Cuando nuestros anhelos corresponden cada vez más a los anhelos de Cristo, es cuando podemos entonces empezar a caminar un poco más seguros, podemos empezar a reconocer, ¿verdad?, que Dios está obrando en nosotros, que Dios realmente está soplando su espíritu sobre tu vida. Cuando tú empiezas a darte cuenta que hay anhelos en ti, en lo profundo de tu alma, de tu ser, que corresponden a los anhelos de Cristo o al carácter de Cristo o a la manera de vivir de Cristo. Anhelos de amar bien, de amar mejor, de amar a más personas. Anhelos de servir, anhelos de compasión, ¿verdad? Pudiéramos hacer una lista tal vez mucho más grande, pero tienes la idea. Cuando tú te das cuenta que los anhelos que hay dentro de ti corresponden a la persona de Jesús, puedes, como dije, ¿verdad?, estar más seguro, caminar más confiado, sabiendo que Dios está transformándote, Dios está ayudándote. Obviamente nosotros tenemos que abrazar esos anhelos. Y esos anhelos llegarán también a nuestra vida a medida que nos acerquemos más a Jesús, a medida que Jesús se vuelva prioridad en cómo vivimos, en el lugar que le damos en nuestro día, desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama. ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Qué tanto hablas con Jesús durante el día? ¿Qué tanto le pides a Jesús que traiga a tu vida, ¿verdad?, los cambios internos que tú anhelas? Pero Dios no solamente produce el querer en nosotros, dice el pasaje, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. En otras palabras, Dios produce en nosotros la capacidad de hacer lo que queremos hacer.
Siempre digo, ¿verdad?, que sería un poco cruel que Dios pusiera anhelos en nuestro corazón, buenos anhelos, que Él sabe que no tenemos ninguna capacidad, ninguna forma de llevarlos a cabo. Pero no es así, ¿verdad? La razón por la que Dios pone ciertos quereres, ciertos anhelos en nuestro corazón, es porque Él sabe que tú y yo los podemos hacer, tú y yo lo podemos lograr. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que te animes. Número uno, a que te animes si tú te estás dando cuenta que está habiendo una transformación en tu vida. Estás despertando a buenos anhelos, a buenos deseos de tu corazón. A medida que avanzas en tu vida, a medida que avanzas en tu relación con Dios, encuentras mejores palabras, mejores pensamientos en tu vida, mejores anhelos. Tal vez en este momento sientes, Roberto, tengo anhelos, pero todavía no los estoy llevando a cabo, todavía no estoy haciendo todo lo que me gustaría hacer. Es más, muchas veces ni siquiera lo hago, muchas veces hago lo opuesto, muchas veces no entro en acción aunque tengo esos anhelos. Y yo sé que esa etapa puede ser un poco preocupante, ¿verdad? Porque te puedes preguntar, ¿me voy a quedar así siempre? ¿Voy a ser de esas personas que solamente tienen buenos anhelos pero nunca logran nada? Y la respuesta sería no. Tenemos esta promesa de que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él produce en ti, Él te da a ti la capacidad de hacer lo que queremos hacer. Pero tenemos que estar conscientes y tenemos que ser realistas en que hay una distancia, hay un espacio entre el querer y el hacer. Algo tiene que suceder en nosotros para que del querer pasemos al hacer. Para que no nos quedemos solamente en intenciones, para que no nos quedemos solamente en palabras. Y ese espacio, esa distancia, te toca a ti descubrir, te toca a ti usar tu inteligencia, usar las habilidades que Dios te ha dado para descubrir, para saber qué es lo que tienes que hacer. En algunos casos es fe. Necesitamos fe. Necesitamos creer más en los anhelos que hay dentro de nosotros. Necesitamos creer más en nosotros mismos, creyendo que lo podemos hacer, creyendo que podemos vivir eso que está soñando nuestro corazón. Y ahí es donde tú puedes pedirle a Dios fe, donde tú le puedes decir a Dios, ayúdame a creer esto que está en mi corazón, ayúdame a creer que es posible. Sopla en mí de tu fuerza, de tu espíritu, para que yo crea, para que yo tenga fe acerca de estos cambios internos que se están dando en mí. En otros casos, ¿verdad? Tienes que ejercer tu voluntad, tienes que ejercer tu libre albedrío. Tienes que tomar la decisión de obedecer esos deseos internos buenos que hay en tu corazón. ¿Quieres bendecir a alguien? ¿Quieres llamar a alguien? ¿Quieres decirle a alguien que lo amas? ¿Quieres regalar a alguien? ¿Quieres bendecir a alguien financieramente? Hazlo, no te detengas, toma la decisión. Y a medida que ejerzas tu voluntad para obedecer esos anhelos, esos deseos, verás que la siguiente vez es más fácil. La siguiente vez lo puedes hacer de una mejor manera. En otros casos también se requiere humildad. Tal vez lo que te está deteniendo o lo que se está interponiendo entre la distancia entre el querer y el hacer es la falta de humildad. Al final rendirte a esos anhelos, a esos deseos, sin preocuparte qué pensarán los demás, sin preocuparte cómo reaccionarán los demás. A lo mejor, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía ahorita, a lo mejor hay alguien que tú sabes que tienes que decirle que lo amas, que lo extrañas, que, no sé, agradecerle por su vida, pero a lo mejor el orgullo no te está dejando, a lo mejor te hace falta humildad, a lo mejor estás muy preocupado cómo va a reaccionar esa otra persona. Y la respuesta es, ejerce tu voluntad, obedece a esos deseos de tu corazón. En otros casos, ¿verdad? Nos hace falta disciplina y tenemos que ser realistas en esto, ¿verdad? Tienes la capacidad para hacerlo, pero hace falta disciplina y especialmente en aquellos cambios que son mucho más grandes, que embarcan muchas más áreas de nuestra vida. Necesitamos disciplina. Necesitamos orar, necesitamos oración, necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos guíe en pasar del querer al hacer.
y hacerlo una oración constante en nuestra vida. En algunos casos, ¿verdad? El ayunar para traer todo lo que somos delante de Dios y que podamos encontrar la fuerza, la habilidad, ¿verdad?, de hacer las cosas. Tenemos la capacidad. Dios no va a poner en nosotros un anhelo, un deseo, un querer que no tengamos la capacidad de hacer. Pero otra vez, sí hay una distancia entre el querer y el hacer, pero hay respuesta para esto. Es nuestra fe, es nuestra voluntad, humildad, disciplina, oración, ayuno. Todo esto puede ser lo que tú y yo necesitamos. Los cambios internos es algo que tú y yo debemos de anhelar, así como David lo anhelaba. Deberías de hacer, diría yo, ese pasaje de David, ese versículo de David, tal vez una oración que dices cada mañana. Anótalo y levántate y ora al Señor y dile este pasaje de David. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado este día, oh Señor, mi roca y mi redentor. Sopla sobre mi vida, Señor. Sopla tus anhelos, sopla tus deseos en mi vida. Yo quiero amar como tú amas, yo quiero vivir como tú vives. Al principio, ¿verdad? Será una oración desafiante, será una oración que requerirá mucha fe, pero Dios es lo que está esperando, Jesús es lo que está esperando, que nos acerquemos a Él con nuestro interior abierto, con las puertas de nuestro corazón abiertas, pidiéndole, Señor, ven y haz tu obra en mí. Dios, ven y sopla en mí con tu espíritu. Muchas gracias.